Trujillo y Kennedy, conspiraciones, poder y asesinatos, Jesús de Galíndez, Rómulo Betancourt. Suscríbete a nuestro canal, con tu apoyo podremos continuar brindando información correcta y precisa a todas las personas interesadas. Dos líderes, dos mundos, Rafael Leónidas Trujillo y John F. Kennedy. El siglo XX fue testigo de dos figuras que, desde sus respectivos países, alteraron el rumbo de la historia, Rafael Leónidas Trujillo y John F. Kennedy. Trujillo, un hombre cuyo nombre evocaba temor y respeto, se convirtió en el líder absoluto de la República Dominicana, mientras que Kennedy, con su carisma juvenil y sus ideales democráticos, se alzó como presidente de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Pero, a pesar de sus diferencias, sus destinos estaban entrelazados por el poder, la política internacional y la influencia de la CIA. Uno construyó su poder a través del terror, el otro con promesas de libertad. Sin embargo, ambos acabaron asesinados bajo circunstancias que aún hoy siguen siendo objeto de especulación. La dictadura de Trujillo y su mano de hierro. Trujillo no solo gobernó, sino que modeló la República Dominicana a su imagen y semejanza. Desde su ascenso al poder en 1930, su régimen se caracterizó por una crueldad inusitada y una obsesión con el control absoluto. Ningún aspecto de la vida nacional quedó fuera de su dominio: la economía, la cultura, el ejército y la política. En su imperio de miedo, todo aquel que se oponía a él pagaba un precio altísimo: la muerte. La figura del dictador se alzó sobre el país como un coloso, omnipresente y temido. Con el respaldo de Estados Unidos, Trujillo manipulaba la política internacional para fortalecer su poder. Pero su régimen también dejó cicatrices profundas, especialmente en su relación con el pueblo haitiano. La matanza de los haitianos en el año 1937. Uno de los episodios más oscuros del régimen de Trujillo fue la masacre de miles de haitianos en el año 1937. Bajo la orden de Trujillo, miles de haitianos fueron asesinados a machetazos a lo largo de la frontera entre la República Dominicana y Haití. El dictador, temeroso de una posible invasión o de la influencia haitiana en su país, decidió erradicar a toda la población haitiana que vivía en la región. La matanza, que dejó un saldo de entre 15.000 y 30.000 muertos, se justificó bajo el pretexto de un intento de invasión haitiana. Esta atrocidad dejó una huella imborrable en las relaciones entre ambos países, y la memoria de esa matanza aún persiste en la historia de la República Dominicana. Jesús de Galíndez, el hombre que sabía demasiado. La figura de Jesús de Galíndez se cruza con la de Trujillo en una historia de exilio, persecución y muerte. Galíndez, un intelectual vasco que se refugió en Estados Unidos, publicó una tesis doctoral que expuso la corrupción y los crímenes de la dictadura trujillista. Unos años después, fue secuestrado en Nueva York y llevado de regreso a la República Dominicana, donde fue brutalmente asesinado. Su muerte, orquestada por el régimen, desató una ola de indignación internacional. La CIA, que estaba al tanto de la situación de Galíndez, nunca dio una respuesta clara, lo que dejó en el aire las dudas sobre las conexiones entre Trujillo y los intereses estadounidenses. El atentado contra Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela, era un ferviente enemigo de las dictaduras militares en América Latina. Trujillo, sintiendo la amenaza que representaba Betancourt para su régimen, organizó un atentado en su contra en 1960. Aunque el ataque falló, las implicaciones fueron profundas. Betancourt, conocido como el hombre de la democracia, se convirtió en símbolo de la resistencia latinoamericana. El atentado desató un gran escándalo y aisló aún más a Trujillo en la arena internacional, especialmente con los Estados Unidos. El plan de asesinato fracasado fue la última muestra del temible control de Trujillo sobre la región, pero también señaló el principio de su fin. Los últimos días de Trujillo. A medida que la oposición interna se fortalecía, Trujillo perdió la confianza del pueblo y el apoyo internacional.
El 30 de mayo del año 1961, un grupo de conspiradores dominicanos, respaldados por la CIA y el gobierno de Estados Unidos, llevó a cabo su asesinato. La conspiración fue meticulosamente planeada, y Trujillo fue abatido en un emboscado ataque cuando viajaba en su coche. Su muerte marcó el fin de una dictadura que había durado 3 décadas, pero también desató una serie de luchas internas por el poder. Kennedy y la promesa de un nuevo mundo. John F. Kennedy asumió la presidencia de Estados Unidos en el año 1961 con la promesa de un futuro mejor. Un futuro en el que la democracia florecería y el mundo estaría a salvo de la amenaza nuclear. Enfrentado a la Guerra Fría y la amenaza comunista, Kennedy adoptó políticas decisivas, como el intento de derrocar a Fidel Castro en la invasión de Bahía de Cochinos y la resolución de la crisis de los misiles en Cuba. Mientras tanto, en América Latina, su administración se enfrentaba a los ecos de dictaduras, muchas de las cuales recibieron apoyo de la CIA. Pero el mundo nunca imaginó que su vida terminaría de forma tan trágica, en un día que cambiaría para siempre el curso de la historia estadounidense. El asesinato de Kennedy y la conspiración silenciada. El 22 de noviembre del año 1963, el presidente John F. Kennedy fue asesinado mientras viajaba en un automóvil descapotable en Dallas. El asesinato, cometido por Lee Harvey Oswald según la versión oficial, pronto dio lugar a una lluvia de teorías de conspiración. Las dudas sobre la veracidad del informe de la Comisión Warren y las múltiples inconsistencias en la investigación oficial continúan alimentando las especulaciones. ¿Realmente Oswald actuó solo? ¿O había fuerzas poderosas detrás de su muerte? ¿Quién mató a Kennedy y por qué? A lo largo de los años, diversas teorías sobre el asesinato de Kennedy han apuntado a diferentes actores: Lee Harvey Oswald, la mafia, la CIA, Cuba, la Unión Soviética, URSS, y hasta el complejo militar industrial. Se ha sugerido que Kennedy representaba una amenaza para los intereses de estos grupos y que su muerte fue el resultado de una conspiración orquestada por quienes temían su política exterior y su enfoque hacia la paz nuclear. Este capítulo explora las pruebas y los actores involucrados, desentrañando las múltiples capas de la conspiración. Trujillo y Kennedy, ¿aliados o enemigos? Aunque Trujillo y Kennedy nunca se enfrentaron directamente, sus destinos estaban entrelazados por el contexto político de la época. Trujillo, con su dictadura que desafiaba los principios democráticos de los Estados Unidos, fue un líder con el que Kennedy no podía alinearse. La administración de Kennedy, que buscaba promover la democracia en América Latina, apoyó el derrocamiento de Trujillo y, posteriormente, se convirtió en una de las fuerzas que lo llevaría a su muerte. Ecos de los magnicidios de Kennedy y Trujillo. La muerte de Trujillo y la de Kennedy dejaron cicatrices profundas. Mientras la República Dominicana luchaba por encontrar un nuevo camino después de la caída de su dictador, Estados Unidos también enfrentaba una crisis política y social. La pérdida de ambos líderes representó el fin de una era. Las muertes de ambos líderes causaron un impacto en el panorama mundial, desde América Latina hasta el Oriente Medio, pasando por las repercusiones en la Guerra Fría. Secretos entre archivos ocultos, Trujillo y Kennedy. El asesinato de Rafael Trujillo sigue siendo un tema complejo y lleno de secretos, incluso más de 50 años después de su muerte. Los archivos recientemente desclasificados por el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump revelan detalles sobre una conspiración internacional en la que participaron figuras dominicanas clave como Juan Tomás Díaz, Modesto Díaz, Antonio de la Maza, Antonio Invert Barrera, Salvador Estrella Sadalá, Amado García Guerrero, Huáscar Tejeda, Pedro Livio Cedeño, Luis Amía Matió, Luis Manuel Cáceres Michel y la CIA. Uno de los aspectos más reveladores de los documentos desclasificados es la planificación meticulosa del asesinato de Trujillo,
que incluía un ataque silencioso mientras el dictador visitaba a una de sus amantes. Este plan involucraba un pequeño grupo de conspiradores vestidos de militares, buscando evitar víctimas colaterales y ejecutando el ataque de forma calculada. Se mencionan nombres de figuras clave en la conspiración, como Juan Vicini, Luis Seaquero, S. Thomas Stocker, entre otros, quienes desempeñaron papeles cruciales en los preparativos del asesinato. También destaca la implicación de Ángel Severo Cabral, uno de los principales conspiradores, quien estuvo en contacto con el jefe de la estación de la CIA en Santo Domingo, Robert Owen. Lo más importante es que estos documentos desclasificados subrayan el papel activo de la CIA, que estaba bajo el gobierno del presidente John F. Kennedy en ese momento. La participación de la CIA en la caída de Trujillo es un componente esencial para comprender la relación entre el gobierno de Kennedy y el ajusticiamiento de Trujillo. Trujillo, anteriormente aliado de Estados Unidos durante la Guerra Fría, había perdido esa posición debido a sus excesos y a su régimen autocrático, lo que provocó que el gobierno estadounidense comenzara a respaldar la conspiración para su eliminación. Los archivos también muestran cómo las agencias extranjeras, como la CIA, influyeron directamente en las decisiones políticas de la época, contribuyendo a la caída de un dictador que ya no cumplía con los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región. La desclasificación de estos documentos pone de manifiesto cómo los actores internacionales participaron activamente en los eventos que marcaron el fin de Trujillo, dejando en claro que su eliminación fue parte de una agenda más amplia en la política internacional de la Guerra Fría. No olvides suscríbete a nuestro canal. Con tu apoyo, podremos continuar brindando información correcta y precisa a todas las personas interesadas.